Hola, voy a estar hablando o haciendo como una breve, no sé, reseña o video sobre un libro que terminé de leer hace poco, que es sobre magia glamour de Débora Castellano. Y el libro se llama Magia Glamour, como la forma de obtener mediante la revolución lo que tú quieres. Yo tengo la versión como traducida, así que no sé bien si existiría la versión como en español en físico. Bueno, el texto me enganchó rápido porque tiene esa forma de que, aparte de que es fácil de poder leer y poder darle continuidad, no es un libro muy largo y tiene una serie de ejercicios prácticos, esotéricos, mágicos, brujiles que puedes ir como de esta forma aplicando a la medida que vas leyendo el libro o al final, que te ayuda como a ir incorporando la información a las prácticas que el autor te va entregando. Entonces, ese es como mi primer punto que me encantó, que aparte que es fácil de leer y no es como repetitivo ni usa tecnicismos, creo que es fácil de que llegue a una persona común y corriente como nosotros, que tiene como estos ejercicios que te permiten anclar la información. Otra cosa que hizo que me enganchara un poco de este libro, creo que es un libro que sirve y es como la base un poco como de la manifestación y es la base también un poco de trabajo espiritual o esotérico que incluye mucho como de trabajo de autoestima, trabajo de sombras y trabajo mental. Sí, esa es la base de cualquier tipo de trabajo mágico, esotérico, espiritual y es la base también de trabajos ritualísticos, trabajos de manifestación que te va a llevar como de esta forma a la co-creación de las cosas que tú quieres. Y es de esta forma habla al inicio del libro de una forma como que es como, bueno, si no te ha servido nada y no te ha servido ser buena persona, aquí está tu libro. No es como que sea un libro que te llame así a ser mala persona, pero sí como que te dice, bueno, puedes ser como la bruja mala y no pasa nada malo por eso. Puedes aprovechar las oportunidades que te da la vida sin sentirte culpable por tomar las oportunidades y priorizarte, que es algo que quizás como muchas personas que andamos por este camino un poco más holístico, de repente es como que nos da mucha culpa como pensar en nosotros primeros antes que el prójimo o como aprovecharnos de los demás o como obtener un beneficio a costa de algo externo. Obviamente el libro tampoco te dice así como, ah, ya haz daño, sino que también te habla como de establece tu propio límite moral, de cuáles son los puntos que tú sí o sí estás dispuesto a ceder y cuáles no, y entendiendo que durante el camino te vas a poner constantemente a prueba tu propia moralidad de decir como hasta dónde estás dispuesto a llegar con tal de obtener como tu gran obra, que es lo que básicamente es la base del texto, que es como, ¿quieres conseguir algo grandioso? Tienes que saber que eso va a ser difícil porque te vas a tener que asociar y vas a tener que ser carismático y vas a tener que negociador y aprovechar las oportunidades y priorizarte y poner límites y cuidarte y ser como un buen estratega en ese sentido para conseguir tu obra y que dentro de ese proceso vas a necesitar utilizar a ciertas personas y obtener ciertos beneficios de esta persona y que eso no significa necesariamente algo malo y no significa que vas a estar dañando a alguien más, ¿sí? Y dentro de eso es como lo quizás como lo difícil quizás como de este texto que te va como a cuestionar de hasta dónde o qué eres capaz de hacer con tal de obtener como lo que tú quieras. Y que muchas veces, para personas que hemos sido quizás como un poquito más bajo perfil y que nos ha costado un poco como sobresalir un poco más, el hecho como de la exposición, el hecho de que de empezar a obtener ese éxito después de acostumbrarnos a que todo nos salga mal, puede ser abrumador y puede hacer que muchas veces abandonemos el mismo proceso por recibir como más atención de la que estamos acostumbrados o que las cosas empiecen a fluir o que nuestra misma moralidad de las religiones nos diga como está mal lo que hiciste y que siempre de cierta forma nos achiquemos para que quepa a los demás y que los demás obtengan un beneficio de nosotros sin tener nosotros como ningún tipo de beneficio. Esto no habla necesariamente, bajo mi interpretación, como de que uses a la gente de forma indiscriminada sin un tipo de criterio moral, ni ético, ni filosófico, sino que es como, es lo que hablaba al inicio, de un tipo como de negociación donde
el otro te va a ayudar a obtener tu gran obra, pero también tienes que entregar un cierto beneficio a la otra persona para que se comprometa con tu gran obra y que a la vez eso también le permita al otro construir su gran obra y que de esta forma haya como un equilibrio, pero eres tú quien decide cuál es el equilibrio, cuál es el límite y cuál es el punto medio de esta moralidad, por así decirlo. Bueno, hay cosas que sí son cuestionables y que pueden ser como subjetivo, ¿no? Sí, hay cosas que yo creo que la mayoría vamos a coincidir de que hay cosas que en la moralidad no son cuestionables y no son debatibles y por supuesto que están mal, pero acá habla como de esas pequeñas como situaciones más subjetivas que no incumplen ninguna ley ni norma como, no sé, de ningún país y es como criterioso, por así decirlo, sino que son como esas pequeñas, de repente, como la moralidad impuesta como por las religiones o por nuestros miedos o por nuestras mismas inseguridades o nuestras ansiedades o el sobrepensar, habla más como de esa moralidad que de la moralidad de, no sé, matar, ¿sí? O cosas como graves que uno puede decir como si son cuestionables. Pero habla un poco de eso. También en algún momento habla sobre como la piedra filosofal, que es algo muy común en los textos como de la espiritualidad, y que habla de que lo asociaba como esto de que yo les decía de la gran obra, que al final la piedra filosofal es la alquimia que tú mismo haces con las herramientas que tienes para conseguir eso de que de cierta forma tú quieres conseguir, y eso requiere disciplina, requiere consecuencia. Requiere que te hagas responsable de incluso los fracasos, considerando en un momento decía que incluso en el campo de la experimentación, dice el libro, no estoy segura si sea así, que el 70% de los proyectos experimentales fallan. Sí, entonces es normal que nosotros en nuestros procesos fallemos también, pero también te habla como de tener como un poco de pensamiento, de adelantarte a los hechos, sabiendo que hay cosas que no puedes como prever el alcance que esto tiene y que pueden fallar incluso teniendo todo muy calculado, pero también te habla como de ver un poquito más allá de la inmediatez al momento en que uno acciona, en el momento en que uno toma decisiones, en el momento en que uno ve como los alcances de las acciones y ver los beneficios que esto me va a otorgar y que incluso en algún momento hablaba de los anacoretas y esto es algo que me gustó mucho del libro, es que ponen muchos ejemplos, como muchas historias de cómo ir aplicando estas como herramientas a tu vida práctica o cómo otras personas la han utilizado para conseguir obtener lo que quieren y así de cierta forma cambiar como los rumbos o cursos de su vida, aunque si estas personas simplemente hubiesen esperado que la vida los premiara, no hubiesen obtenido o no hubiesen llegado a donde ellos realmente querían, sino que en la medida que ellos se pusieron manos a la obra y fueron grandes estrategas y grandes como accionistas, por así decirlo, pudieron posicionarse en lugares de más visibilidad, más poder, más trabajo, sí, para conseguir ese trabajo que uno quiere, para conseguir como esa oportunidad y que se nos abran puertas. La autora no habla como de que el glamour sea como una belleza netamente física, sino que tiene que ver el cómo tú tratas a las personas, el cómo los escuchas, como ese encanto natural que a veces no a todos es natural, sino que es como lo puedes trabajar para que de cierta forma se dé como un enganche con la gente para de cierta forma como que se te empiecen a abrir un poco más de puertas. Bueno, el texto también menciona algo que yo le he estado dando vueltas este último tiempo, que se habla mucho como de la espiritualidad, de como no manipules ni influyes a las otras personas, pero de cierta forma estamos constantemente influyendo o manipulando, queriendo o no queriendo, a las demás personas con lo que decimos, con nuestras opiniones, con nuestros consejos, con nuestras recomendaciones e incluso con nuestra sola presencia, ya estamos influyendo algo en alguien más. Y eso no está en tu control. Y aunque no quieras influir en ningún sentido respecto a alguien más, el hecho de que solamente existas ya va a hacer que influyan cosas en los demás y te vas a relacionar con personas en las cuales vas a influir algo, por muy positivo, negativo o neutro que sea,
a relacionarte y vincularte con otras personas, eso va a hacer que genere una respuesta energética, emocional, conductual, etcétera, emocional en alguien más que puede ser consciente de la otra persona, del efecto que tu existencia produce o no, asimismo como puede ser consciente o inconsciente para ti el efecto que de repente no depende netamente de ti o de la intención que tú tengas, que eso va a producir en otras personas. Por lo tanto, es muy difícil, por no decir imposible, que realmente nuestras acciones o nuestra existencia no tenga ninguna atisbo de influencia en nadie, porque tendríamos que simplemente no existir para que no influya. Incluso si el día de hoy alguien le dijera como que me voy a... Esa decisión también va a influir en la gente que nos conoce, por lo tanto, toda acción, no acción, va a generar una repercusión no solamente en nosotros, sino que también en los demás y viceversa, así como también la existencia de quienes nos rodean, de quienes son más cercanos a nosotros, también van a influir o van a afectarnos de alguna u otra forma en menor o menor medida, más consciente, menos inconsciente, mejor o peor, pero nos van a mover algo, nos van a responder o nos van a incitar a un algo. También habla de cómo de repente, bueno, ya lo mencioné, pero cómo de repente uno como que se achica mucho para no incomodar a los demás y eso hace que uno sobrepiensa más en los demás que como que en darnos prioridad a nosotros mismos. También este texto habla mucho como del autoconcepto que nosotros tenemos sobre nuestras cualidades y que incluso aquello que nosotros le llamamos sombra en algún momento lo podemos transformar en algo glamoroso si cambiamos como el autoconcepto de que eso es malo, como en realidad es mi virtud. Quizás una persona puede pensar de que su limitación es ser tímido, pero puede como cambiar el autoconcepto de que en realidad ser tímido es su virtud, es su potencialidad y en base a eso poder lograr o usarlo como potenciador para conseguir aquello que quiere y ver cómo puede usar esa sombra para de cierta forma obtener como su gran obra. También de cierta forma habla de cómo comprometerse como con tu personaje. Puede que al inicio uno no se crea mucho el cuento respecto a ciertas partes de uno que pueden ser como para una misma o como cuestionables, pero es el hecho como de convertirte y eso se ve como de repente en otras corrientes esotéricas y creencias que podemos hablar de ello en otro momento, que es como la creación de un alter ego o un otro yo que tiene todas esas cualidades maravillosas que me gustaría tener y de las que no me gustan, no las tiene. Y es ese alter ego que soy yo misma quien logra absolutamente todas las cosas que yo quiero lograr en mi vida. Acá habla como de en vez del alter ego es como, sí, bueno, puede ser como un personaje que en algún momento eventualmente te vas a creer el cuento de que eres este personaje que es carismático, que es como extrovertido, que tiene como este encanto natural y que de cierta forma abre como todas estas puertas que queremos lograr. El texto también habla de que es importante, por ejemplo, tener no solo belleza, no, la belleza física no, a ver, si bien puede ser subjetivo, la belleza física habla de cómo te muestras al mundo, si te muestras de una forma como preocupado no sé, de tu higiene, preocupado como de verte relativamente bien. Y esto yo lo he visto, o cuando yo voy a hacer algún trámite, la gente te trata según cómo te ve. Entonces, usa eso que nosotros podemos cuestionar y decir como si está bien o está mal. Acá el libro te dice como más allá de eso, no depende mucho de ti cómo cambiar eso, sino que es como aprovechalo para físicamente verte como la persona que te gustaría ser o cómo te gustaría que te trataran, ¿sí? Y no habla netamente o necesariamente de algo como físico, como corporalidad, sino que es como de... Habla mucho como por ejemplo del maquillaje, habla mucho de lo que a ti te haga sentir como empoderada o empoderado o te haga sentir como poderoso. Si de repente es una blusa, de repente es un vestido, de repente es una chaqueta, de repente es un pantalón, de repente es un maquillaje, un corte de pelo, un corte de barba, etcétera. Es como esa característica física que te hace consciente de que aquí estoy yo y de mi presencia y de mi poder.
y habla de que es importante dentro de la magia glamour es la belleza, el encanto, la disciplina, la convicción, la organización y la responsabilidad. Ah, y también habla en algún momento como de la austeridad, que no quiere decir como ser ascético en el sentido de apegarse a lo material, sino que es como un sentido como de todo está en constante cambio y si bien lo material nos beneficia, nos sirve, nos entrega cierta satisfacción, necesidades básicas o placer, esto siempre es constante cambio que puede variar, que puede modificarse y que puede fallar. Bueno, y como les decía, no quiero que el video quede muy largo. El libro da una serie como de recomendaciones, tips, ejercicios prácticos de cómo poder cómo aplicar esta magia glamour en el día a día, con acciones concretas, con ejercicios, con historias, con de repente frases que yo dejé subrayadas, así como, sí, me resuena. Creo que para alguien que está como principiante o que está haciendo como un trabajo interno, ya sea solito, solita o con acompañamiento profesional, que es siempre el ideal, pero no siempre se puede. Creo que para alguien que esté comenzando y que le gustan estos dos temas como de la magia, como el glamour y la brujería, y está haciendo como todo este proceso de trabajo personal, creo que es un excelente libro para todos, en realidad, quien está como en ese proceso, ya sea que lleven mucho tiempo o poco tiempo